buena hora para que podamos hablar con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos referimos a Fernando Galarraga, con quien alguna vez ya hemos hablado con él, y ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, ¿cómo anda? Conversar con ustedes. Entendemos que usted debe estar un poco extenuado porque estuvo 3 horas en la Cámara de Diputados contando lo que vienen haciendo. Sí, fue una sesión intensa y yo creo que muy provechosa porque logramos clarificar roles y competencias de la agencia y también mostrar los resultados de la gestión del año 2020 y cómo arrancamos 2021 en un contexto tan complicado. Claro. Bueno, a nosotros en realidad, como usted sabe, quien nos anoticia, nos ilustra y nos conduce por esta temática es Germán Ejarque, quien nos contaba primero de esta exposición que tuvo usted en la Cámara de Diputados y luego también de la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández. Un abrazo para Germán y sí, fue una semana que arrancó movidita, digamos, por el encuentro con el presidente que para nosotros fue muy significativo porque pudimos contarle antes de ir a diputados los logros de la gestión y todo lo que nos falta, porque uno habla de logros, pero sabemos que las necesidades de las personas con discapacidad son muchísimas y todo lo que tenemos que trabajar desde el Estado y de todos los sectores para promover y construir una sociedad más inclusiva todavía es enorme, así que fue muy significativo para nosotros poder contarle a Alberto esto y contar con su respaldo para todo lo que se nos viene. También Emilio lo saluda. Hola, Emilio, ¿cómo también estás? bien, muy bien, y yo quería preguntarle ¿cómo sintió usted esta reunión con el presidente? Porque en algunos lugares dicen que no trató bien o que no se refirió bien a las personas con discapacidad y sin embargo vemos que lo recibe y que se preocupa por sus políticas. Sí, nosotros destacamos este acompañamiento y esta predisposición del presidente, más allá de que además pudimos compartirle algunos recursos para que él pueda también incorporar herramientas y conocer esta transformación que uno se preocuparía, digo, si el presidente fuera la única persona que no utiliza a veces los términos correctos, sería complicado, pero la verdad que es una transformación que tenemos que dar entre todos y donde los medios tienen un rol claro, clave. Digo, ayer me llamaban algunos medios para preguntarme sobre las expresiones de Alberto y esta capacitación y estas cuestiones y utilizaban términos tan complicados, digo, peores que las expresiones que había usado el presidente. Claro. Entonces, desde la crítica utilizando argumentos que no eran muy buenos. Exactamente, entonces yo creo que claramente Alberto tiene la humildad y la predisposición de incorporar términos y conceptos que son muy nuevos y que muchas veces están alejados de la vida cotidiana de la gente, y ese es nuestro gran reto, que la discapacidad no sea invisible, que esté presente en la agenda política, pública, mediática, y eso va a permitir que todos paulatinamente vayamos incorporando terminologías, conceptos y fundamentalmente prácticas sociales, que no sea algo novedoso, extraño, impensado, hablar de discapacidad, encontrarnos en el trabajo con personas con discapacidad, promover acciones y cuestiones que apunten a incluirnos y a nutrirnos de la diversidad que implica la discapacidad. Claro, y llevamos años hablando de tal manera en forma no inclusiva que es bastante posible que cometamos errores cotidianos con esto, ¿no? Es muy habitual y además hay conceptos que están muy arraigados. Es muy fácil y muy común, decir una persona está confinada a una silla de ruedas, como si fuera una condena, digamos, ¿no? Y la verdad que justamente la silla de ruedas es su herramienta de liberación, es la herramienta que le permite mayor autonomía, mayor libertad. Después, por supuesto, faltan transformar rampas, transformar plataformas,
Que eso es más importante que la manera como se dice. Y fundamentalmente, Claro. incorporar esta perspectiva en las políticas públicas, en las políticas empresariales. Vos vas a una empresa y te encontrás que hay un abogado con discapacidad que está atendiendo el teléfono, porque en la empresa a nadie se le ocurre que ese compañero con discapacidad puede desempeñarse en el área legal, porque Claro. ya está estigmatizado el rol de telefonista para una persona Claro. con discapacidad, y de ahí más no se lo puede visualizar más allá. Efectivamente. Todos estos estigmas o prejuicios tenemos que derribarlos, y por eso queremos que el Estado sea pionero y líder en todo este proceso, y el respaldo y el acompañamiento de Alberto es fundamental. Fernando, en su gestión, se destacan varias cuestiones. Uno es el tema de la digitalización, que esto facilita, digo, de toda la documentación, que además de un ahorro ostensible que procuró, genera algunas facilidades. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a convocar a Germán Ejarque, que en realidad eres el especialista. Lo tenemos acá, a tiro de teléfono. Germán. Bien. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto escucharte. Hola Germán, buen día, igual para mí. Un abrazo. Bien, la verdad que celebrar este encuentro con el presidente y una reflexión. Vimos también cierto oportunismo en muchos integrantes de la oposición que estuvieron muy callados cuando se quitaron pensiones, cuando se quitaron derechos, y ahora ante unos simples dichos que coincido con lo que has destacado, con más allá de la terminología, lo importante es las políticas que se tomen. Pudieron hacer denuncias, ahí estábamos viendo incluso una denuncia ante el INADI. Nos hubiera gustado que esta gente también hubiera hecho acciones cuando se quitaron pensiones, en fin, cuando se nos afectó de una manera más concreta. Y hablando del tema de pensiones, como bien te señalaba ayer, sabemos que se ha avanzado mucho con la digitalización. ¿Tenemos idea de cómo están ahora los plazos, las demoras en el otorgamiento de una pensión no contributiva? Mirá, nosotros concluimos con el plazo de la digitalización de todos los expedientes que nos encontramos cuando llegamos a la gestión, 145.000 expedientes frisados, cajoneados. Todos estos ya están digitalizados. 140.000. 145.000. Bien. Eso, digo, es un número que más allá de un número, son personas Claro. que querían y esperan un acompañamiento del Estado. Sobre eso no había denuncias, ¿no? De demoras ni nada, ¿no? No, Ah, solo las bien. denuncias de referentes y de líderes como Germán y como tantos otros Claro. que durante esos años denunciamos en todos lados este atropello, digo, del gobierno anterior. Nosotros ya sumando lo que se hizo en 2020 y cerrando un número el 13 de abril, ya entregamos 85.000. Y estamos con un número importante de trámites que saldrán en los próximos 2 meses. Tenemos una dificultad con algunos expedientes, unos 15.000 más o menos, que tenemos la dificultad ante esta pandemia y lo estresado que está el sistema de salud en relación a entregar el certificado médico obligatorio, que es un trámite indispensable para la pensión. Pero venimos generando una articulación muy buena con los gobiernos provinciales, los ministerios de salud nos están apoyando y hemos conseguido alternativas para ir superando esta barrera. Y un dato más que les quería dar, que me parece muy significativo, lo compartíamos ayer con los diputados y con el presidente el lunes, es que cerramos un fallo judicial que había condenado al Estado a restituir pensiones. Nosotros les voy a dar números redondos para no poner comas y ceros, pero 14.000 trámites de pensiones que habían sido dadas de baja intempestivamente fueron restituidas. Lamentablemente llegamos tarde para 10.000 personas que cuando las fuimos a buscar para hacer restitución de su pensión habían fallecido. Algo ¿10.000? que nos generó mucha tristeza. Y otras 13.000 personas que optaron por pasarse a otros beneficios o a otros recursos del Estado, como la pensión para adulto mayor. Pero 10.000 personas de esas a quienes les habían quitado la pensión,
han fallecido en ese Sí, periodo. Fallecieron y no llegamos a tiempo para restituirles ese derecho. ese derecho. Tremendo, realmente. En En este estricto caso, un sentido. abandono del Estado, que más allá del monto de la pensión se les dejó sin la cobertura que daba incluir salud. Así que la verdad que es triste esto que cuenta Fernando. Tampoco hubo ninguna Claro, diputada ni ningún diputado que hiciera denuncia sobre esto. La verdad que esto es realmente Absolutamente no. conmovedor. Primero, yo no sanciono a quienes quieran corregir al presidente para que se adecue a la accesibilidad también discursiva, número uno, pero me parece que la desproporción con un hecho de esta naturaleza es significativo como para que no hayan actuado. Es medio extraño, ¿no? Esta ambigüedad ética que hay. Y nosotros, lo fundamental es que estamos recuperando el rol del Estado, el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hay que seguir profundizando la transformación institucional para que esta herramienta del Estado sea una herramienta más eficaz, más ágil, con mayores recursos. Y en ese proceso Alberto nos está acompañando, eso es lo fundamental. Después creo yo que tenemos que seguir trabajando desde todos los sectores y fundamentalmente de los medios de comunicación también para aportar en esta construcción de un lenguaje más inclusivo, sin prejuicios, sin que esté reforzando estigmas tan arraigados en la sociedad todavía. Germán y Fernando, también se pone en evidencia esta frase, este lema que ustedes tenían de que nadie sea vocero de ustedes sin consultarlos y sin ustedes. Ustedes decían nada acerca de nosotros sin nosotros. Esto se está haciendo realidad, pareciera, ¿no? Para nosotros es clave esa definición, que es un lema surgido de los líderes internacionales que construyeron y aportaron de manera decisiva para que surgiera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y creo que se está dando en nuestro país en un hecho histórico, que el protagonismo de muchas personas con discapacidad, y obviamente todavía son pocos los espacios, pero tenemos que ir por mucho más para que en un futuro no solo tengamos funcionarios con discapacidad, sino también legisladores, concejales. Sí, que se haga cumplir la ley y el cupo este del 4% que no se cumple. El cupo del 4% en el ámbito público para trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente que podamos ir abriendo espacios, abriendo nuevas miradas sobre lo que representa la discapacidad, y en los lugares donde se toman decisiones, que eso es clave. Bueno, y acá surge un dato que necesariamente voy a consultar a Fernando, que es el director de la agencia nacional, pero también a Germán, porque lo involucra como un actor social y dirigente del sector, que en la información que le proporcionó a diputados, dice que transfirió 787 millones de pesos a la provincia, que esto significó un incremento del 40% respecto al año anterior, y una de las cosas que es bien interesante es que hayan cumplido la erogación del presupuesto, porque hay muchas veces que los presupuestos no se cumplen. Esto, Germán, en la provincia, ¿se nota o no se nota? En la provincia no se nota. De hecho, bueno, a nivel local se denunciaba en el presupuesto que se presentó para este año que en términos relativos el presupuesto destinado a discapacidad tenía un ajuste de un 20%. Y bueno, esto es la realidad. Bueno, entonces le vamos a preguntar a Fernando Galarraga, que es el director y máximo responsable, cómo se puede hacer para que la provincia de Mendoza actúe en consecuencia de lo que le proporciona la dirección que dirige. Bueno, para nosotros es muy importante que los distintos actores provinciales nos puedan transmitir las situaciones que ellos identifican, para que en la interacción que nosotros generamos con las provincias podamos reclamar y podamos exigir el cumplimiento de los acuerdos. El monto que ustedes señalaron es lo que nosotros le transferimos a todas las provincias en forma mensual,
para el funcionamiento del programa Incluir Salud. Claro, pero es una proporción de la cápita de cada provincia. Exactamente. Nosotros estamos al día con las provincias y a partir del mes de octubre del año pasado hicimos un incremento después de 2 años de un 40% en el monto de esas cápitas. Y tenemos herramientas para poder demandar a las provincias que se ajusten a los acuerdos establecidos y que cumplan con las prestaciones que tienen que brindar, fundamentalmente diálisis, transporte y provisión de medicamentos del plan, el PMO, el plan médico obligatorio. Médico obligatorio, sí. Sí, eso para eso es importantísimo que los compañeros de Mendoza, las compañeras, nos hagan llegar esos reclamos, esas situaciones, que ellos identifiquen y nosotros vamos a actuar con toda la firmeza necesaria para que todas las provincias puedan cumplir con los acuerdos que se han establecido. Germán, ¿querías decir algo? Sí, no, destacar, como bien dice Fernando, el presupuesto que yo daba, que ha sido ajustado, era el presupuesto que destina la provincia. Lo que viene de Nación, sabemos por los prestadores, por los transportistas que se están haciendo los pagos en forma correcta. Así que eso sí también es destacable. Yo quería preguntarle a Fernando si sabe, por ejemplo, acá en Mendoza, Germán y la gente de las distintas agrupaciones y asociaciones con las que él trabaja, hicieron un pedido para que sean vacunados con prioridad aquellos integrantes de las asociaciones que tengan riesgo por alguna condición de salud previa. ¿Cómo está eso a nivel nacional, Fernando? Lo primero es que el Ministerio de Salud incorporó a las personas con discapacidad como grupo de riesgo ya en marzo del año pasado. Después, ante la escasez de vacunas que hay, obviamente, estamos trabajando con la ministra Bisotti para que establecer niveles por prioridad, y comorbilidades, ¿no? Nosotros tenemos identificados que entre las personas que tienen certificado único de discapacidad, ya 500.000 están incorporadas dentro de los grupos de riesgo prioritarios hoy, digamos, ¿no? Que es decir, mayores de 60, personas de 18 años a 59 que viven en residencias o que tienen comorbilidades como diabetes, enfermedades cardiorrespiratorias, obesidad y las demás que están incorporadas en las prioridades establecidas desde salud. Más allá de eso, en las próximas semanas vamos a emitir en forma conjunta nuevas orientaciones desde el Ministerio de Salud en conjunto con la agencia y nos vamos a acompañar a la ministra del Consejo Federal de Salud para pedirles a los ministros de salud que lideran los procesos de vacunación en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, que puedan primero ponernos a disposición, porque también hay que tener en cuenta las herramientas para que estas campañas sean accesibles, o sean efectivas, y pedirles que impulsen con firmeza la vacunación de las personas con discapacidad de acuerdo a estos niveles de priorización. Y creemos que en este sentido hay provincias que ya lo están haciendo y que no es necesario que esperen esta orientación de salud, porque cada proceso de vacunación está manejado por las autoridades provinciales. Hay provincias que lo están haciendo y van muy bien, y otras que vienen muy atrás todavía, así que tenemos que impulsar para que esto sea mucho más acelerado en todo el país. Germán, nos tenemos que despedir, ¿qué decís? La verdad, bueno, agradecerte, Fernando, por el tiempo. Bueno, siempre es un placer escucharte y bueno, estaremos en contacto, ya sabremos. También destacar como resultado de esta reunión con Alberto, de que se va a capacitar al resto de esto, va a servir para que haya una mirada más transversal en las políticas públicas en lo que atañe a la discapacidad. Así que bueno, celebramos esto y te mando un abrazo muy grande. Gracias, Germán, un abrazo también para vos. La verdad que es un gusto trabajar con referentes del compromiso y la capacidad de Germán, y porque son líderes muy necesarios para promover la inclusión de las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza y en todo el país. Y a ustedes, chicos, gracias por el espacio y
siempre la predisposición para hablar de estos temas en la radio. Bueno, muchas gracias a Germán y a Fernando Galarraga, que siempre bien dispuesto. Sí, a pesar de haber estado habló con el presidente, habló 3 horas ante la Comisión de Discapacidad de la Honorable Cámara de Diputados y ahora con nosotros, así que muy agradecido.